¿Cuáles son los alcances del artículo 177 de la Constitución Política? Correcto. Este artículo es muy complicado hasta para los mismos abogados. Figúrese usted que el artículo 177 es el segundo artículo de la Constitución donde habla del presupuesto de la República. Y es muy importante comprender esos alcances, porque efectivamente nosotros como ciudadanos debemos tener muy claro que el único órgano, ente que aprueba un presupuesto nacional es la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 105 de la Constitución, el pueblo delegó en los diputados la generación de leyes, la legislación. Pero por el artículo 121, inciso 11, sabemos claramente que le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobarlos. Ahora bien, aprobarlos, bajarlos, subirlo, dar un monto diferente al que establece la Constitución, eso también es potestad de la Asamblea Legislativa. Lo que sucede es que nosotros no hemos entendido bien este artículo, tampoco lo han entendido los presidentes que nos han antecedido hasta el día de hoy y se siguen cometiendo barbaridades. Para empezar, este artículo habla de que la creación del presupuesto tiene que estar a cargo de una Oficina Nacional de Presupuesto. Y esa Oficina Nacional de Presupuesto, según la forma en que se diseñó el artículo 177 y las diversas reformas en los años de la década de 1950, en el año 55, en el año 57 se hicieron reformas a este artículo, no se ha entendido que el modelo presidencialista que tiene Costa Rica intenta copiar al modelo presidencialista que tiene los Estados Unidos de Norteamérica, donde el encargado del presupuesto está a la par de la oficina del presidente de la República. Y eso es muy lógico, muy claro. ¿Por qué? Porque un presidente que no conozca el comportamiento del flujo de caja del gobierno simplemente no puede administrar una nación. Porque ahí es donde está la plata de todos nosotros. ¿Qué hay, qué no hay? Si va a haber necesidad de hacer una emisión de deuda para poder dotar de presupuestos extraordinarios, de recursos extraordinarios, el presupuesto ordinario. Entonces aquí tenemos un asunto que el costarricense nadie le ha explicado, no se discute a nivel de diseño de modelo político y administrativo, y que hemos traído esta noche a colación para que podamos comprender los costarricenses qué problemas hay aquí con este artículo 177. Me permito leer. La preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo, por medio de un departamento especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del presidente de la República para un periodo de 6 años. Para empezar, el jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto en ningún momento dicen en el artículo 177 que debe ser parte de la estructura del Ministerio de Hacienda, porque si hubiera sido así, lo hubiera indicado el artículo 177. Lo que dice ahí es que debe haber una Oficina Nacional de Presupuesto que es nombrado por el presidente de la República para un periodo de 6 años, es decir, queda intercalado gobierno con gobierno ese funcionario. Vea qué interesante. Y es obvio de que si lo nombra el presidente de la República y tiene que ver con el presupuesto nacional, es para que el presidente tenga ese funcionario a la par de su oficina, para estarle preguntando cuánta platica tenemos, nos va a hacer falta platica para el mes entrante, tenemos platica para las pensiones, tenemos platica para hacer el giro a Limas, para hacer el giro al Ministerio de Seguridad, ¿cómo está el asunto? No trasladar todo este misterio y todo este fenómeno de dinero a una oficina con 3 llavines
en el Ministerio de Hacienda, que aquello es un búnker, un secreto y una cosa increíble. Se los digo porque yo fui funcionario del Ministerio de Hacienda y conocí la oficina y conocí al encargado en aquel momento del tal presupuesto nacional, pero él no era jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto. Él era meramente el encargado de llevar el control del flujo de caja del gobierno. Entonces, se ha desmerecido, se ha basureado, se ha ninguneado este artículo 177 a la hora de que le trasladaron al Ministerio de Hacienda sin que lo ordene el artículo 177 el manejo del presupuesto nacional. Obviamente tiene que haber una correlación directa entre el jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, pero no debe ser un subalterno del ministro de Hacienda, es un subalterno directo del presidente. Así está diseñado, pero nunca se ha ejecutado y nunca se ha nombrado al tal jefe del Departamento de la Oficina Nacional de Presupuesto desde 1949, sino que se crea una dirección de presupuesto nacional en el Ministerio de Hacienda que toma estas funciones sin que esté eso así diseñado en la Constitución. Bueno, entonces, vea que aquí están pidiendo que hablemos del Hospital de Cartago. Todo el mundo tiene temas muy buenos, sí, pero sí. Hoy vamos a hablar de... ¿Sí? Para que ellos sepan de qué tema estamos hablando, porque han llegado un poquito tarde. Sí. Dice el tema de hoy para debatir es este. ¿Cuáles son los alcances del artículo 177 de la Constitución Política? Ese es el tema de hoy, Michael. Bueno, entonces decíamos que este artículo es muy complicado hasta para los mismos abogados, porque hay que verlo desde la perspectiva de cómo se diseñó el modelo político y administrativo de Costa Rica. Y claro, como normalmente los partidos políticos ponen a cualquiera de candidato o de candidato a la presidencia, cómo llega Rafael Ángel Calderón, cómo llega José María Figueres, cómo llega Abel Pacheco, cómo llega Laura Chinchilla, cómo llega Carlos Alvarado, Guillermo Solís, otro. ¿Cómo llega? ¿Sí? Alguien los empuja, les hacen el esfuercito y terminan siendo presidentes. Pero es que este artículo es muy serio porque observe lo que le autoriza al jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto. Este departamento tendrá autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los ministerios del gobierno, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones. Ojo, cualquier cosa que se someta en materia de presupuesto como anteproyecto, este jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto tiene la competencia de reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos. Vea que dice reducir o suprimir, no dice elevar. Vea qué interesante. No puede elevarlos, pero sí los puede suprimir o los puede reducir. El anteproyecto. Ese anteproyecto llega en forma de borrador como proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Y ese tiene que estar aprobado antes del 30 de noviembre de cada año. Bueno, ahí comienza la discusión. Y esta ley del presupuesto se ha utilizado para meter reformas a otras leyes. O sea, era una ley Arca de Noé, allí iba de todo, no solamente iba el presupuesto. Metían ahí un articulito para transformar una ley que por allí les interesaba y como los diputados no saben de finanzas, no saben de presupuesto, tan solo alguien les decía, sigan la línea de partido, aprueben eso. Ese es el problema que tenemos en la Segunda República, que cuando el pueblo delega la competencia de la legislación en unos inútiles, en unos vagos que no leen los anteproyectos de ley y les dan el voto, nos hunden a todos. Nos hunden a todos. Por eso es que la Segunda República, a la altura del mes de marzo del año 2025,
está obsoleta como diseño político y administrativo. Requiere un montón de transformaciones. De hoy en 8 vamos a hablar de la transformación que requiere el Poder Judicial en Costa Rica, entre comillas, poder. Ahí enviamos los contenidos para que se vayan preparando los miembros de la audiencia, para que presten atención el desmadre que tenemos en cuanto a diseño en el Poder Judicial. Solo en Costa Rica el Poder Judicial tiene a su cargo 5 cuerpos: la Sala Constitucional, la Defensa Pública, el Ministerio Público, el OIJ y el Complejo Forense. Manda sobre todo eso, cuando se ocupa que todos esos órganos sean independientes entre sí. Y sin embargo aquí son dependientes de la Corte Suprema. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hago este comentario? Porque aquí dice claramente que este jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto puede reducir o suprimir cualquier partida que se le presente, cualquier ministerio del gobierno, la Asamblea, la Corte y el Tribunal Supremo de Elecciones. Vea el poder que tiene este jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto. Y porque tiene este poder desde la Constitución, nunca lo han nombrado, sino que crearon una dirección de presupuesto público y le dieron estas funciones a la Dirección de Presupuesto Público, pero eso es inconstitucional en cuanto a diseño del modelo político y administrativo, porque lo correcto es lo que dice el 177, nombrar a un jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto por 6 años. Bueno, seguimos. Ahí está don Edward, doña Fanny. Saludos a don Edward, saludos a don Michael, saludos a Marcela Cibaja. Estamos hablando entonces de que el diseño de la Oficina Nacional de Presupuesto y de la jefatura es de 6 años, es decir, intercalando un periodo de gobierno con otro. Eso hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque así lo diseñó el constituyente del año 1949. Otro problema que tiene este artículo, que ahora estaba leyendo yo el comentario que hace en su libro don Rubén Hernández Valle, y don Rubén Hernández Valle pifia en muchas de las cosas que ahí indica, porque al no ser un experto en organizaciones, ni en administración, ni en administración pública, ser un experto en derecho constitucional, se le olvida que los constituyentes no solamente son personas que conocen de derecho, tienen que conocer de finanzas, tienen que conocer de diseño de organizaciones. ¿Qué dice aquí el artículo 177? En caso de conflicto en cuanto a partidas en el anteproyecto, definitivamente decidirá el presidente de la República. ¿Cuál presidente de la República ha hecho este trabajo desde el 49? Ninguno. Todo eso se lo envían cocinado desde el Ministerio de Hacienda. Lo que quiere decir aquí es que el presidente de la República tiene que meter las narices, arrollarse las mangas a la hora de elaborar los borradores de los anteproyectos de ley del presupuesto. Y no lo hacen, porque no lo dominan. Los gastos presupuestados por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio no podrán ser objetados por el departamento a que se refiere este artículo. Bueno, aquí hay algo que es contradictorio, porque por un lado, en el segundo párrafo, en la primera parte del segundo párrafo, dice que este jefe del departamento puede reducir o suprimir cualquier partida, incluido lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Y al final del párrafo dice algo contradictorio. Los gastos presupuestados por el Tribunal Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? La efectividad del sufragio es casi que el 80% del trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones. Como quien dice, no le puede tocar el 80%, por decirlo de alguna manera, del anteproyecto de presupuesto al Tribunal Supremo de Elecciones. Ok. Entonces, como bien lo dice don Rubén Hernández Valle, esta norma, la 177, es abigarrada, es complicada para muchas personas. Hay otra cosa que deseo manifestar de este artículo. El proyecto le asignará al Poder Judicial una suma no menor del 6% de los ingresos ordinarios. Esto ha permitido que se corrompa el Poder Judicial, porque un crecimiento del Producto Interno Bruto
hace crecer también el monto en unidades monetarias de este 6%. ¿Y qué ha hecho el Poder Judicial con esto? ¿Qué ha hecho? Entonces, el Poder Judicial no le da cuentas al país. Que esto es algo muy importante que entendamos. Si bien es cierto, la Constitución no permite o no indica que un poder de la República, entre comillas, poder, le pida cuentas a otro, al pueblo sí tienen que darle cuentas. ¿Y quién es el único que da cuentas los 1 de mayo? El presidente de la República. ¿Y los demás? Y la plata que gasta la Universidad de Costa Rica y las universidades públicas, y la plata que gasta el PAN, y la plata que gasta el Tribunal Supremo de Elecciones, y la plata que gasta el Poder Judicial y la Asamblea, eso no dan cuentas. Nada más asigne. O sea, aquí tenemos falencias, zafis, decíamos los chiquillos cuando jugamos boliche, cuando crecíamos, un zafis pifias terribles a la hora de redactar este artículo 177. Por eso es que decimos, no se cura el problema de la Segunda República con transformaciones parciales en la Constitución. Hay que pensar en una Constitución nueva. Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestadas en el Poder Judicial, el departamento, o sea, la Oficina Nacional de Presupuesto, incluirá la diferencia como exceso, como un plan de inversión adicional. Ojo, esto es una jugarreta para darle plata que no requiere el Poder Judicial. ¿Y qué va a hacer con ella? ¿Acaso el Poder Judicial sabe de finanzas? Para hacerlas crecer a una tasa del 18 al 29% en dólares. Ni siquiera tiene reglamento ni capacidad para hacerlo. Entonces los jueces crearon, y el constituyente, que eran muchos de ellos abogados y jueces, crearon en este tercer párrafo del 177 un hueco en el presupuesto nacional para darle más dinero al Poder Judicial del que se necesitaba. Y para darle la palabra a don Eduardo Cortés, quiero mencionar algo que me tiene a mí sumamente preocupado, porque esta Constitución viene diciendo, le pide al Poder Judicial, le pide a las universidades públicas, le pide al gobierno de la República, sea eficiente y sea eficaz en el uso de los recursos. Al punto que es un gran principio de los principios constitucionales, la eficacia y la eficiencia. Pero encontramos otros AFIS de tamaño descomunal en este artículo. Y es que dice que para lograr, en el cuarto párrafo, cuarto párrafo, para lograr la universalización de los seguros sociales, y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, el Estado le debe 4 billones de colones a la caja. Y estos candidatos a la presidencia que vienen ahora y el presidente actual y los que pasaron, nunca le han dicho a la caja cómo le van a pagar, aunque sea un 10% de esos 4 billones de colones. Nadie quiere tocar ese tema. Ese tema es como el tema del papagayo. Nadie lo quiere tocar. Dice, se crearán a favor de la Caja Costarricense rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la institución. Un momento. Aquí dice se crearán. ¿A quién le obliga esto? Aquí no dice que la Oficina Nacional de Presupuesto deba tener un rol de tesorero inversionista. No lo dice, pero sí dice el 177 en forma mal redactada que deben crearse rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la institución. Para saber cuáles son las necesidades actuales y futuras de la institución, tiene que haber una función de pronóstico, forecast, se dice en inglés, de cuáles son los gastos fijos, los gastos variables, los costos fijos, los costos variables que tiene la caja en cada una de las morbilidades que atiende. O sea, se ocupa un superdepartamento de estadística financiera para saber con calidad objetiva, con conocimiento objetivo, cuánto va a ocupar de aquí a 10 años la caja en atender al cáncer, en atender las labores de parto, en atender todas las morbilidades, todo el tipo de enfermedad que afecta al costarricense. Pero dice que esas rentas, ¿quién las va a crear? Es que el presupuesto nacional se alimenta o de deuda
o de impuestos. No se alimenta de una buchaca de dinero que está creciendo por ahí en alguna esquina de algún lugar del gobierno. El gobierno no tiene esa función, el gobierno no produce nada. El gobierno solo pide plata en deuda o pide plata en impuestos y gasta, traslada y gasta, no produce nada. Pero aquí dice que se crearán rentas y no dice a quién. Sigo leyendo. Si se produjera un déficit por insuficiencia de esas rentas, entonces aquí estamos entendiendo de que la caja es el que debe producir esas rentas y el que debe tener ese oficio de tesorero inversionista, ¿de qué? De los recursos que recibe de los patronos y que recibe de los trabajadores. Pero para poder hacer crecer esa buchaca de dinero, tiene que sacar un 40% de ese dinero e invertirlo en la Bolsa de Valores de Nueva York a tasas en dólares que superan el 18 al 29% en dólares. Y no se lo han permitido. Entonces, los sindicatos, con tal de darse un baño de gloria de que protegen a la Caja Costarricense de Seguro Social, dicen que esa plata tiene que quedarse aquí en Costa Rica. Y en Costa Rica lo más que te paga un banco es un 6% por el dinero anualmente. ¿Saben a quién le dan esa plata? De los patronos y de los trabajadores, al periódico La Nación. Es decir, la plata de la caja de las pensiones ni crece bien y se la dan a la oligarquía criolla mafiosa para que hagan negocios con la plata de nosotros, como ocurrió ya cuando el préstamo que le hicieron de 13,000 millones de colones al periódico La Nación. Esto es una estupidez en cuanto al diseño del modelo del presupuesto nacional, donde le dan responsabilidades de financiamiento del déficit de la caja. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la Constitución, por un lado, esté hablando de el principio de eficacia y de eficiencia y aquí tiene un SAFIS? No, pero con la caja sí puede tener déficit. Entonces ahí fue donde se dio cuenta Oscar Arias que él podía en el año 2008 crear el famoso plan escudo y meterle un montón de trabajadores a la caja que no requería, con tal de asegurar pegabanderas y votos para liberación. Y jodieron las finanzas de la caja. Y Macaya y Román, estos dos que uno que dirigió la caja y ahora el otro que es precandidato, sacaron plata del régimen de invalidez, vejez y muerte y se la trasladaron al seguro, cosa que es inconstitucional e ilegal, y lo hicieron. Entonces, hay un mal manejo del presupuesto nacional y del presupuesto de la caja. Imagínese usted, para cerrar, que cuando yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, nos llegaban solicitudes de la caja diciendo, es que vea, tenemos un déficit de 3,000 millones de colones y le estamos pidiendo a ustedes que nos lo paguen a 15 días plazo. Y entonces, nosotros en el Ministerio de Hacienda tenemos que cumplir con la ley 8131, la Ley Nacional de Presupuestos Públicos. Y le decíamos, bueno, envíennos los siguientes documentos para analizar la solicitud de ustedes. ¿En qué gastaron la plata? En atender 83 indigentes. Usted agarra 3,000 millones y lo divide entre 33 y usted hizo millonario cada indigente. O sea, yo me hubiera deseado ser un indigente de eso. ¿Y dónde está la lista de los indigentes? Tampoco la tienen. Entonces no se les puede enviar la plata, porque aunque la Constitución lo diga, el bloque de legalidad de la ley 81-31 y conexas dice, no, pero tampoco se la pase así, pídele a ver quién fue, dónde está la plata. Entonces estas barbaridades, estas cosas inconsistentes de la Segunda República, son las que venimos a tratar en este programa para que nos digan que estamos equivocados y que nos den el razonamiento. Doña Fanny, dele la participación si usted está de acuerdo a don Edward. Sí, el tema de hoy, don Edward, y excelente noche. Gracias por entrar en el programa. El tema de hoy es cuáles son los alcances del artículo 177 de la Constitución Política. Ese es el tema. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches. Dame nada más un segundo. Nada más hacerte ahí algunas observaciones.
cuando la Caja Costarricense hizo eso de los funcionarios, no es que yo defienda a Oscar Arias, es que lo que se hizo fue que se pasó a personas que estaban interinas a propiedad. Entonces realmente la cantidad de personas no aumentó. Después de eso, en lo que sí tiene toda la razón Roger, y hay un costarricense que es demasiado valiente y creo que si pudieras tratar de localizarlo y invitarlo, te aseguro que ayudaría un montón a tu audiencia a aprender. Daniel Muñoz, si la memoria no me falla. Daniel Muñoz es tal vez uno de los costarricenses que más acoso laboral ha recibido públicamente por altas jerarquías de la Caja Costarricense del Seguro Social. Él hizo un estudio actuarial. Roger tiene mucha razón, cada quien en su campo, no tenemos que ponernos a inventar en lo que no sabemos. Y él viene y le dice a la institución, mire, todas esas maniobras financieras que usted quiere hacer, no hay plata, no hay plata. O sea, ahorita estamos bien, pero si usted se pone a hacer esas maniobras, usted va a desestabilizar la institución. El pago que le dieron a Daniel fue mandarlo de vacaciones, suspenderlo con goce, denigrarlo de puesto, lo típico que se hace en casos de acoso laboral. El tiempo desgraciadamente le dio la razón. Él había hecho su trabajo a conciencia, que es la razón por la cual le pagan, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con la institución. Desgraciadamente no le hicieron caso a los que sabían y prevalecieron más intereses que yo desconozco, pero que obviamente no estaban, por lo menos puedo aseverar eso, no estaban fundados en criterios técnicos profesionales. Con el 177, yo, si Roger no me puede corregir si yo lo recuerdo diferente, pero creo que soy el único profesor que le mencionó en algún momento el 177 a don Roger. Y creo que de los que enseñan Derecho Constitucional, soy de los pocos que me ciño con ese 177, porque ese 177 es muy importante para Costa Rica. ¿Por qué es muy importante? Bueno, es muy importante, y aquí es donde a veces la sala, Fanny, le queda debiendo al pueblo. Porque la sala, hay una cosa que se llama, Fanny, principio de legalidad presupuestaria. Y lo vamos a explicar, porque la semana pasada querían que fuera más sencillo. Si en la casa de alguno de la audiencia ingresan 400,000 colones, que es un ingreso bastante bajo, para 4 personas, digamos, esa familia se ciñe a esos 400,000. No hay más. O sea, no hay 405,000 ni 410,000. Hay 400,000. Y si puede, 390 para ahorrar 10 y ojalá la mudadita de diciembre, pues no sabemos si va a haber aguinaldo. Bueno, el principio de legalidad presupuestaria en derecho constitucional es muy fácil. El país no puede gastar más allá de las rentas que él mismo genera. ¿De dónde se generan esas rentas? Del artículo 18 de la Constitución, que establece lo que es el sistema tributario nacional. Pero la sala, en una de esas maravillosas ideas que a ella se le ocurre, dice, bueno, pero es que no importa, porque lo que se consiga vía préstamos también es parte de las rentas que la misma institución se generó. Entonces, Roger, que es el que maneja más los números, me dirá, yo de números no sé, pero yo entiendo que si yo produzco 20,000, tengo 20,000. Y si pido 20,000, ahora tengo 40. Pero de esos 40, 20 son míos y 20 los debo. Entonces, aunque sea yo el que los tenga en mis manitas, realmente esos 20,000 no los generé yo. O sea, yo desde el concepto de que la Constitución me ordena a mí solo gastar aquello que yo produzco, para mí esa interpretación es contraria a la Constitución. Entonces ahí tenemos un gran problema, porque el 177 lo pasamos para un lado y lo hicimos para el otro, y no pudimos tener nunca la sensatez jurídica presupuestaria que se requiere. Yo, en cuanto a lo del Poder Judicial, estaba recientemente dando clases en Constitucional 1
una de las obligaciones de la presidencia de la República, de quien ejerce la presidencia de la República, es acatar la ley y la Constitución. Entonces, esos porcentajes que tiene el artículo 177, por ejemplo, el del 6% de ingresos para el Poder Judicial, yo no lo veo mal. Hoy aprendí, acá en donde ando, es una ley que entra a regir ahora en abril, ya les voy a decir cómo se llama. Esa no es de Costa Rica, pero bien pudiéramos aplicarla nosotros en Costa Rica. Se llama Ley Orgánica de Medidas en Manera de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada el 3 de enero del 2025 en el BOE en España, y entra a regir ahora en abril de este año. Es bastante grande, así que no la pude leer toda, pero sí hay bastantes mecanismos de acción de cómo mejorar la gestión del Poder Judicial. En este caso, pues a mí me parece que el porcentaje que está ahí es correcto. En cuanto a esta opción que Roger siempre me ha dicho a mí, que dice que si se produce déficit por insuficiencia de rentas, el Estado tiene que asumir, a mí me parece que ahí hay que interpretarlo contra un principio que Roger mencionó, que es el principio de eficiencia y eficacia. Entonces, ve, Fanny, perdón por la confianza, pero es que como Roger te dice así, entonces yo lo hago así. Tranquilo. Vea, si usted tiene, digamos, cita mañana en el EVAIS, ya usted la tiene por EDUS, usted llega, las citas a las 9, lo más tarde que te van a atender es a las 9:15. Y usted va y la atienden y le preguntan que qué le pasó, y no sé, puede ser que estabas, no tenías nada, te sientes bien, pero querías que te hicieran unos exámenes para ver cómo anda el control de la sangre, la anemia, el hierro, no sé, etcétera. Bueno, te hacen todo y ya, pasa. A como usted fueron 30 personas más, 150 en una semana más o menos, de 150 a 175 personas en una semana. Si usted le pregunta a la caja, ¿cuánto le costó atender a esas 175 personas? La caja no sabe, Fanny. No tiene ni idea. Porque me atrevo a decir que ninguna institución pública en Costa Rica tiene idea de cuánto cuesta lo que hace. No lo saben. No saben absolutamente nada. O sea, no saben cuánto gastan en nada. Porque no están acostumbrados a llevar contabilidad de costos. Entonces aquí viene un problema. Para mí, cuando el constituyente crea este artículo, lo que piensa es, y aquí también voy a darle un punto de Roger, de que la caja no se creó para administrar hospitales. Los que somos más viejillos nos acordaremos muy bien del Ministerio de Salud y de las unidades sanitarias, si la memoria no me falla, que así se llamaban, donde uno se atendía. En el lado de Quepos, que desde donde soy yo, incluso los hospitales en su momento eran de la Junta de Protección Social, para poner en contexto a los costarricenses más jóvenes que esa parte de la historia tal vez no la conozcan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el constituyente? El constituyente dice, vamos a ver, si tenemos una institución que va a administrar el seguro de salud, y en algún momento esa administración, recordemos que es 1949, hay enfermedades, Fanny, que hoy en día los más jovencitos de tu audiencia no conocen, pero los que estamos ya entrados en años, nos tenemos que acordar de los chiquillos que se veían panzoncísimos, ¿se acuerdan, verdad? Eran unas panzas redondas, todas extrañas, y eso eran lombrices. Y entonces pasaba el famoso pastillero dejando las pastillas horribles que uno tenía que tragarse, y bueno, y con eso se iba atendiendo. Y habían enfermedades y había una situación social que bien podía ser que en cualquier momento el sistema colapsara. Entonces el constituyente, y es lo que opino yo, prevé eso y dice, bueno, si en algún momento eso llega a suceder, porque, no sé, me aumentaron recuerdo a finales de los 80 que hubo un amago de epidemia de cólera, no sé si la mayoría de tus
de personas que se sintonizan lo recordarán, pero hubo un amago de cólera en Costa Rica. Si la caja en su administración se queda corta, puede acudir al Estado para que el Estado le apoye. Ahora bien, justo como dijo Roger, mire Estado, mire doctor Roger Méndez, yo vengo acá y yo necesito 1.000 millones de colones. Claro, don Eduardo. ¿Y para qué los ocupa? En aplicación del 177. Hasta ahí vamos viendo, don Eduardo. ¿Y qué vamos a comprar? Y entonces le llevo a Roger, me disculpa Roger, se dicen otras cosas, pero un Excel gigantesco, o en cuando yo estudié los pocos cursos de conta que habían, se usaban unas hojas de trabajo, que eran como de este vuelo, larguísimas, anchísimas, con el famoso debe y el haber. Entonces, usted le lleva a Roger ahí toda la contabilidad, pero hasta de los algodones que va a comprar. Ahora va a ser una decisión política de Roger y el presidente, girar o no el dinero. Pero yo estoy cumpliendo con el artículo constitucional. Pero si yo llego y le digo a Roger como ministro de Hacienda, Roger, mire, ocupo 1.000 millones. ¿Sí? ¿Para qué? Es que atendí unos indigentes y eso me hizo caer en default. Bueno, podríamos hacer una interpretación extensiva y decir que sí. ¿Y cuántos atendió? 6. Óigame usted, ¿pero qué les hizo? Aquí el que te habla, esta vez uno de los costarricenses en los que más plata se ha ganado, y Roger conoce mi historia. En mí se gastaron miles de millones de colones, estoy seguro de eso. Pero, entonces digamos que todavía Roger dice, puede ser que esos 6 tipos sean como Edward, 9 meses en coma, tantos infartos, y sí, pero, oiga, ¿y cómo se llamaban? Para poner aquí en la boletilla, que no sé. ¿Y en dónde los atendió? No sé. Pero entonces, ¿usted qué sabe? Que ocupo 1.000 millones. Eso sí lo sé. Entonces ahí, Fanny, el 177 no entra en función. ¿Por qué no entra en función? Porque los demás artículos, incluyendo el principio de buen funcionamiento de los servicios públicos, no lo deja. No lo deja. Ahí, digamos, yo sí tengo mi posición contraria, Roger, porque no es una patente de curso que le dieron a la caja para que la caja nada más pueda decir, deme plata. No es. Hay una razón de suficiente peso que creó ese faltante, y si esa razón existe, justifíquemela. Si la razón existe y usted me la justifica, yo le doy a usted su dinero. Y me pareció escuchar a Roger después hablar de, pero creo que eso no está en el 177, Roger, lo del encargado de presupuesto. No, sí, ahí está. Está en el segundo y el primer párrafo del 177, el jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto, por 6 años. Ajá, claro. Sí, espérate, sí, porque recuerdo que son 6 años. Sí. Vea, ese puesto, Fanny, tiene una razón muy sencilla de no crearse. Esa sería la persona que gobierne Costa Rica. Hasta que alguien tuvo el valor de decirlo. ¿Y sabe quién es esa persona, Edward? Detrás de bambalinas. Un exministro de Hacienda que es banquero y que tiene infiltrados a un montón de personas leales a él dentro del Ministerio de Hacienda para que cuando vengan los requerimientos de presupuesto siempre aparezcan en déficit y obligue al gobierno de la República a disparar una solicitud de financiamiento internacional, deuda soberana. Vea, Fanny, ¿por qué es el que va a mandar? Es que es muy sencillo. Este tipo tiene un poder constitucional increíble. Otra vez, dentro de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. No estamos hablando, Dios quiera que no vuelva a pasar una tragedia como Cinchona, Fanny, o como el terremoto de Limón, que tal vez ya muchos son muy chiquillos y no se acuerdan. Pero si entonces sucede eso, y el Poder Ejecutivo dice, necesitamos aumentar el gasto presupuestario en X, no, porque yo escuché en los casos ahí que yo soy el que mando. No, suave. Usted manda dentro de la razonabilidad y la proporcionalidad. Porque para eso se creó este servidor público que desde 1949 creo que nadie ha nombrado. Nadie lo ha nombrado. Pero para eso se creó. ¿Y por qué 6 años, Fanny? Porque nuestros constituyentes eran tan listos que dijeron,
suave, si Pepe Figueres queda electo en el 50 y yo le meto a este tipo un nombramiento nada más de 3 años, Figueres lo echa cuando le dé la gana. Y si le meto el de 4, se va con él. ¿Y el que viene qué? Entonces, como tenemos alternancia en el poder, quisimos que ese funcionario tuviera medio periodo dentro de las otras presidencias, para que políticamente sea lo más neutro posible. Recordemos que somos seres humanos y sucumbimos a eso. Entonces, la pregunta, ¿se aplica el 177? No, Fanny, no se aplica. Nosotros no deberíamos de estar tomando deuda. No sé cómo andarán las clases de historia de tu audiencia, pero tu audiencia tiene que saber que Costa Rica fue un país que bajo el mandato de un tiranazo como Braulio Carrillo desapareció la deuda externa. Nosotros nos dimos el taco de ser una cositita de país que no le debía un solo peso a nadie. A nadie le debíamos plata. Y fuimos tan galletas que nuestra capitalita, como está chiquita y todo, y a veces media sucia, fue la tercera ciudad en el mundo que tuvo iluminación eléctrica. Entonces, somos capaces de hacer grandes cosas. Y te vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Tenemos los instrumentos jurídicos. Es que aquí usted no tiene que cambiar nada, Fanny. Usted este 177 lo aplica rajatabla hoy y se acabó. Y ya que estoy hablando de presupuesto, le decía ahora a los estudiantes que es obligación del Ejecutivo presentarlo. Los profesionales en Derecho que apoyan al señor presidente de la República trataron de dar a entender que el presupuesto de gobierno es como el presupuesto, por ejemplo, de